En el presente video continuaremos el estudio de las vitaminas hidrosolubles y revisaremos a la biotina. Pero antes recordemos un poco las características y propiedades de las vitaminas hidrosolubles que hemos estado revisando en los videos anteriores. Toda vitamina hidrosoluble se caracteriza porque son muy frágiles a distintos factores. Su mismo nombre lo indica, son solubles en agua y son importantísimas porque intervienen como coenzimas en el metabolismo de las moléculas que hemos revisado al inicio de los videos, de los carbohidratos, de las grasas y de las proteínas. Además, por sus mismas características, no suelen acumularse en los tejidos, a diferencia de lo que sucede con las vitaminas liposolubles. Esa es una razón por la cual el suministro debe ser continuo durante la alimentación. La presencia de estas vitaminas en los alimentos se da en forma de coenzimas o unidas a coenzimas. Además, luego de ser ingeridas, son liberadas en nuestro aparato digestivo por la acción de enzimas muy específicas para ese proceso, y posteriormente son transportadas hacia la sangre y hacia los diversos tejidos donde van a actuar por medio de proteínas transportadoras. Las vitaminas hidrosolubles comprenden a las vitaminas que forman parte del complejo B y que hemos estado revisando en los videos anteriores, y además a la vitamina C. En los inicios de los estudios de las vitaminas hidrosolubles se logra aislar una sustancia a la que se le denomina factor hidrosoluble B, que en un principio se consideró como una sola sustancia. Pero con los avances en los estudios bioquímicos se logró determinar que esta sustancia estaba formada por distintas que tenían actividad vitamínica, y cada una de ellas se designó con la letra B seguido de un subíndice numérico, como hemos revisado en los anteriores videos. Aunque la tendencia actual es llamar a cada una de estas vitaminas por su nombre propio. En los videos anteriores hemos revisado y descrito a la vitamina B1 o tiamina, a la B2 o riboflavina, B3 o niacina, B5 o ácido pantoténico y B6 o piridoxina. Y en este video describiremos a la biotina. Como podemos apreciar en este cuadro no aparece la vitamina B4. Y es que la vitamina B4 no es una vitamina exactamente. Al inicio se consideró como vitamina B4 a la adenina, pero sabemos que la adenina es una base nitrogenada y que forma parte de los ácidos nucleicos, del ADN y del ARN. A esa molécula la estudiaremos más adelante cuando corresponda. La historia del descubrimiento de la biotina, que es la vitamina que vamos a desarrollar en este video, se remonta al siglo XIX, aunque es al inicio del siglo XX, es decir, en 1901, cuando Wilders descubre que las levaduras necesitan un factor de crecimiento, y a esa sustancia la denomina factor BIOS. Años después, en diversos estudios, se determina que este factor BIOS está formado por diversos factores esenciales, y a uno de ellos, al factor BIOS 2B, lo denominarán biotina. Años después, en 1916, Bateman realiza un experimento y alimenta ratas con solo clara de huevo crudas, como única fuente de proteínas. Y dichos animales van a desarrollar un síndrome caracterizado por una dermatitis intensa con presencia de descamación, alopecia o pérdida de cabello y dolencias neuromusculares. Pero en paralelo también se determina que este síndrome puede evitarse al cocer la proteína de la clara de los huevos o administrar levadura o hígado o extractos de levadura o extractos de hígado. Y en 1931, Paul Georgi, quien descubriría posteriormente la piridoxina, como lo hemos mencionado en el video anterior, descubre la presencia de un factor en el hígado que cura los trastornos producidos por la clara del huevo, como se mencionó hace un instante, y a dicho factor lo denomina vitamina H, y debido al término en alemán que significa piel. En 1935, Koch y Tonis aíslan a partir de la yema de huevo una sustancia que actúa como un factor de crecimiento para las levaduras, y a dicha sustancia lo denominan biotina, del término griego biotos que significa medio para vivir. En 1942, en trabajos en paralelo realizados tanto en Europa como en los Estados Unidos, Koch y su grupo de trabajo, y además Du Vigneault en Estados Unidos, van a identificar la estructura química de la biotina y poco tiempo después la lograrán sintetizar.
mientras que en paralelo se realizaban estudios muy extensos de un antagonista de la biotina, presente en la clara del huevo, y esa sustancia resultó ser una proteína, que fue aislada por primera vez años antes, en 1940, por Eigen y su grupo de trabajo, y denominan a esta sustancia avidina, que es específicamente una glucoproteína que tiene la característica de unirse a la biotina, y al unirse a ella va a formar un complejo que va a evitar que la vitamina pueda ser absorbida por nuestro organismo. La biotina es una molécula que se encuentra con mucha frecuencia en los alimentos. Además, una ventaja para el ser humano es que es sintetizada por la flora intestinal. Por lo tanto, es muy difícil que haya una deficiencia de esa vitamina. Sin embargo, la biotina puede pasar a convertirse en una sustancia no disponible si se une a la avidina. Y esa proteína fija la biotina como una forma de defensa del huevo a los microorganismos. Cuando la avidina está unida a la biotina, es muy resistente a la proteólisis ocasionada por las enzimas del aparato digestivo, de tal manera que vuelve a la biotina indisponible para nuestro organismo. Y es así que el consumo de grandes cantidades de clara de huevo cruda va a ocasionar una carencia de esta vitamina. Y aunque la avidina es bastante estable frente al calor, al momento de cocer el huevo, la desnaturaliza totalmente, permitiendo la liberación de la biotina. Inicialmente la biotina, como hemos indicado, fue denominada la vitamina H, aunque también es llamada vitamina B7 e inclusive vitamina B8. La biotina viene en los alimentos unida a proteínas y para poder ser correctamente absorbida, tiene que ser primero hidrolizada hasta biocitina y por acción de una enzima muy específica va a pasar a la sangre como biotina libre y desde aquí se dirigirá a diversos órganos como el hígado, los eritrocitos y otros tejidos. Pero también existe biotina que es producida por nuestra microflora presente en el colon, mientras que la excreción de la biotina se realizará a través de la vía urinaria. Como se indicó anteriormente, la función principal de la biotina es la de actuar como una coenzima, y específicamente de cuatro tipos de carboxilasas. La primera de ellas, la piruvato carboxilasa. La segunda, la propionil coenzima A carboxilasa. Tercera, la metilcrotonil coenzima A carboxilasa. Y la última, la acetilcoenzima A carboxilasa. Las tres primeras son enzimas que se encuentran en la mitocondria, mientras que la última es una enzima que se encuentra presente en el citosol. Hay que recordar que las reacciones de carboxilación son importantes en el metabolismo intermediario y participan en reacciones de síntesis y elongación de los ácidos grasos, en el ciclo de Krebs, en la gluconeogénesis y en el catabolismo de proteínas y de lípidos. Y la biotina va a actuar como un vector, transfiriendo un grupo carboxilo desde una molécula donadora a una molécula receptora en un proceso denominado carboxilación. ¿Y cuál es la función que cumple cada una de estas carboxilasas? La primera de ellas, la piruvato carboxilasa, juega un rol importante en los procesos de gluconeogénesis que se realizan en el hígado y en los riñones, con la finalidad de formar glucosa a partir de moléculas que no son carbohidratos, por ejemplo, usando aminoácidos, o en diversos tejidos en la síntesis de ácidos grasos. Además, participa en el cerebro con un papel anaplerótico, es decir, interviene en la formación de intermediarios del ciclo de Krebs, participando directamente en la síntesis del oxalacetato a partir del piruvato. Y la segunda carboxilasa, la propionilcoenzima A carboxilasa, cataliza etapas importantes en el metabolismo de algunos aminoácidos como la isoleucina, la treonina, la metionina y la valina. Además, interviene en el metabolismo del colesterol y en la síntesis de ácidos grasos de cadena impar, es decir, aquellos ácidos grasos que tienen un número impar de átomos de carbono. Por otro lado, la enzima metilcrotonil coenzima A carboxilasa va a participar en una etapa fundamental del catabolismo de la leucina, que como recordamos es un aminoácido esencial.
Y en el caso de la enzima acetilcoenzima A carboxilasa, van a catalizar la carboxilación de la acetilcoenzima A, formando un precursor que va a intervenir en la síntesis y elongación de los ácidos grasos. También van a regular la lipogénesis y la beta-oxidación de los ácidos grasos e intervienen en la génesis o formación de la membrana celular. Por otro lado, la biotina puede cumplir una función adicional que también es muy importante. Es capaz de unirse a unas proteínas denominadas histonas en un proceso llamado biotinilación. Recordemos que las histonas son unas proteínas que están unidas al ADN, formando estructuras mucho más compactas denominadas nucleosomas y que van a dar origen a los cromosomas. Ese proceso lo revisaremos más adelante. Y existen evidencias que indican que esta unión de la biotina a las histonas juega un rol muy importante en los procesos de la replicación y la transcripción del ADN, así como también en la proliferación celular y en la diferenciación celular. Iniciando el video habíamos indicado que la presencia de la biotina se encuentra en muchos alimentos. Por esa razón, su deficiencia severa es muy rara. Sin embargo, se han encontrado dos situaciones en las cuales es necesaria la biotina, y esas son, en el caso de una alimentación intravenosa, es decir, parenteral, por un tiempo muy prolongado, donde no hay un suplemento de la biotina, y por otro lado, el consumo de clara de huevo cruda, por tiempos muy largos, es decir, meses o inclusive años. Recordemos que en la clara del huevo se encuentra la avidina, que va a ser una molécula que va a evitar la absorción de la biotina. Y la deficiencia severa de biotina va a ir acompañada por la presencia de síntomas y signos, los cuales se inician con una alopecia o pérdida de cabello, además de una dermatitis eritematosa y seborreica, con erupciones escamosas de color rojo, e inclusive síntomas neurológicos como la depresión, el letargo, las alucinaciones y el entumecimiento y cosquilleo en las extremidades. Y entre las principales fuentes alimenticias vamos a tener a la yema del huevo, al hígado y a productos lácteos como el queso y la leche. Y en los siguientes videos continuaremos con el desarrollo de las vitaminas hidrosolubles.